La Patagonia andina es un excelente y hermoso lugar para observar flora y fauna, en un marco natural donde predominan los bosques, lagos y montañas. Un sitio dentro de esta vasta zona es el lago Paimún, situado en el Gran Parque Nacional Lanín, en la provincia de Neuquén, muy cerca de la línea fronteriza con Chile. Allí visitamos el camping de uso diurno a orillas del lago durante el mes de octubre. La vista del lugar es maravillosa, con los cerros cercanos cubiertos por bosque de lenga, y a no mucha distancia, hacia el norte, se ve la silueta sobresaliente del volcán Lanín, todo cubierto de nieve. Este volcán hace mucho que no entra en actividad, y dobla en altura a los cerros circundantes, llegando su cima a los 3.776 metros sobre el nivel del mar. En ese sector pudimos aprovechar para ver a varias especies de aves entre la orilla del lago, los árboles y los arbustos. Bandadas de cachañas paraban sobre las ramas florecidas de los ñires para comer los recientes brotes. A pesar de ser bullangueras, estaban en calma, y apenas se percibían ya que su plumaje es de tonos similares a las hojas. El ñire es un árbol autóctono que, al igual que otros del género Nothofagus, es parasitado por hongos del género Citaria, como el yao yao, que termina provocando tumores en la madera, que a veces son enormes. Las ramas muertas o atacadas por larvas de insectos son picoteadas por el carpintero pitío. También los eligen para posar muchas aves, entre ellos la golondrina patagónica. No muy lejos de allí, posaba sobre la rama de un arbusto un diucón, observando insectos voladores, que son sus presas. Son comunes en ese lugar los chimangos, siempre atentos a cualquier oportunidad mientras buscan su alimento, más aún si ven personas cerca en las mesas del camping. Uno de ellos descendió al borde de un charco para sorber unos tragos de agua. Tiempo después, en el mismo charco, un tordo patagónico tomaba un largo baño. A orillas del lago se pueden observar durante la primavera y el verano gran cantidad de cauquenes reales. Esta especie migratoria pertenece a las 3 especies de cauquenes que pasan el invierno en el sur de la provincia de Buenos Aires, junto al cauquén colorado y al cauquén común. Pero a diferencia de estas últimas, que prefieren cuerpos y cursos de aguas en estepa, el cauquén real es el único que busca sitios con agua en lagos y ríos de los bosques cordilleranos. También gustan de estar en parejas o en bandadas en mallines y praderas con pastos cortos. Ese día había gran cantidad, tanto en la orilla del lago como en parches de pastos cortos. Son aves mansas y pacíficas, en mi opinión muy bellas. Siempre es un placer verlas en su ambiente natural.
Otra ave de la misma familia, pero mucho menos frecuente, es el quetro volador, también conocido como pato vapor volador. Suelen andar solitarios o en grupos familiares. Son un poco más desconfiados. Suelen alejarse nadando de los observadores humanos a una distancia que creen segura. En otro charco, un tero caminaba en el agua, mientras daba su voz de alarma ante la cercanía de cualquier persona o animal. Eso se debía a que cerca del borde del agua estaban empollando sus huevos. El nido consiste simplemente en una depresión en el suelo. Es común que se alejen un poco del nido, y uno de ellos simule estar empollando en otro lado para desviar la atención sobre su verdadero nido. Pueden llegar a ser agresivos contra cualquier intruso, amenazando con sus espolones, como en este caso con unas ovejas que se acercaron demasiado. Las comunidades originarias tienen permitido tener ciertas actividades como la ganadería de subsistencia, por lo que es común ver vacas, caballos, cabras u ovejas en zonas que no son de conservación estricta. Algunos pájaros descienden hasta el suelo, como la loica común, con su pecho de color rojo, característico de los machos. La diuca también hace lo mismo. Ambas aves buscan semillas o algún insecto para comer. A pocos centímetros del suelo no es raro ver algún abejorro en busca de alguna flor para aprovechar su néctar y polen. Ya terminando la jornada de observación, unas bandurrias australes surcan el aire, aprovechando las corrientes térmicas en busca de un lugar apropiado para poder forrajear. Sin dudas, el lago Paimun es un sitio muy interesante para disfrutar de la naturaleza en todo su esplendor.